Buenos días, les doy la bienvenida a las jornadas virtuales del 25 de noviembre del Instituto Miguel Fernández. En primer lugar, mi profundo agradecimiento a todas las personas colaboradoras de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y en especial a Verónica Pacheco y a Sergio Marín por su generosidad y su interés por ayudarnos en una labor tan importante como es la coeducación y la lucha contra la violencia de género. Asimismo, quisiera decirles que la temática que este año hemos querido abordar es más, digamos, positiva, inspiradora, fuertes, y alrededor de estas mujeres guerreras y rebeldes, algunas míticas, otras históricas, otras literarias e incluso artísticas, pretendemos ofrecer un panorama genérico que resulte una buena muestra de fortaleza y entereza de mujeres ante la adversidad. Por la parte que me toca, voy a centrarme en las cuestiones más didácticas, en este caso al taller didáctico que estamos proponiendo para los centros educativos, para la comunidad educativa. En este caso, las mujeres más guerreras y rebeldes, más lúdicas, por así decir, las que nos permiten más juego con respecto al mundo de la mitología y al mundo de la curiosidad antropológica e histórica. Así pues, me he centrado en cuatro figuras en las que se mezclan mito y realidad, como vamos a ver. Y son las amazonas, las valquirias, las Virgo Bellatrix y las Ona Bugeisha. Luego les comentaré pues, las propuestas didácticas, las actividades o tareas que pueden realizar el profesorado con sus grupos, con sus tutorías, en cualquier momento, no solamente en relación a la efeméride que nos toca. Comencemos con las amazonas. Bueno, pues como van a ver, ofrecemos pinceladas tampoco demasiado académicas, pero sí lo esencial, es decir, que se queden muy claritas las ideas con respecto a cada una de estas cuatro figuras. Pues bien, como vemos, las amazonas de la mitología griega son una comunidad de mujeres guerreras y también cazadoras. Parece ser que descienden del dios Ares, que es el dios griego de la guerra, pero adoraban a su vez a Artemisa, que era la diosa virgen cazadora, es decir, que tienen con ella en común el hecho de evitar a los hombres. De hecho, su sociedad es excluyente con respecto al género masculino, son gobernadas siempre por una reina, son las reinas las más conocidas dentro de la mitología griega, y esto va a dar lugar a una serie de falsas creencias, como veremos más adelante. ¿Qué significa Amazonas? Bueno, hay bastante literatura con respecto al vocablo. En líneas generales siempre se las ha considerado como las sin pecho, pero lo cierto es que los estudiosos han señalado que puede proceder de una palabra armenia cuyo significado literal sería las mujeres luna, con lo cual la vinculación con la diosa Artemisa y la media luna es más que evidente. Claro, ¿cuáles son las falsas creencias sobre las amazonas? Estos como los prejuicios con respecto a las mujeres que son independientes y autónomas. Pues que se cortaban un pecho para poder usar mejor las armas, sobre todo el arco y las flechas, que usaban a los hombres únicamente como sirvientes, como esclavos, o con finalidades reproductivas, lo que ha dado lugar también a la falsa creencia de que mataban a los hijos varones o los entregaban o los abandonaban y se quedaban únicamente con las niñas. Y también la falsa creencia, que la misma literatura épica la desmiente, es que no se enamoraban nunca, es decir, que excluían el amor dentro de sus vidas. Claro, la problemática es que en la historia de las amazonas se mezcla la realidad y el mito. Todos los escritores intentan ubicarlas geográficamente. Se ha hablado de distintos lugares, Egipto, Persia, China, pero lo que sí que queda claro es que tienen que habitar fuera de Grecia. Ellas son unas salvajes, son unas bárbaras y por lo tanto no pertenecen al mundo ordenado griego de la polis, que es la esfera masculina. Y la arqueología, lo cierto es que ha demostrado la existencia de muchísimas mujeres guerreras provenientes de todos los rincones, sobre todo de la zona euroasiática. No todas las amazonas son iguales, No todas las amazonas son iguales. Según los distintos relatos, tanto históricos como mitológicos, e incluso
documentos que no son griegos, podemos distinguir al menos 3 tipos. Las arqueras, que a la vez son jinetes y nómadas, las reinas de las amazonas, que son las más documentadas en la mitología, y las guerreras que indistintamente que ocupan desde el Mar Negro hasta China y que son mejor tratadas que sus compañeras griegas. Claro, la literatura desmiente la falsa creencia. Hay amazonas que fueron muy célebres, muy famosas, que se enamoraron e incluso por ello murieron. Vamos a recoger solo 2 casos para que el alumnado reflexione acerca de estas historias. Una de ellas es la historia de Hipólita, en la que, Heracles tenía que privarle de su mágico cinturón, por ser una de las pruebas que le imponen, y lo cierto es que lo consigue, pero no por la fuerza. El relato lo que insiste es en el hecho de que dialogan y a través del diálogo empatizan y puede ser que incluso se enamoran, de hecho. Sin embargo, los dioses, como siempre, las divinidades griegas intervienen para desordenar el mundo de los humanos y al final termina Hipólita apuñalada por el propio Heracles. Más hermosa me parece la historia de Pentesilea y Aquiles. Pentesilea fue una reina amazona que apareció con su ejército para ayudar a los troyanos como nos cuenta la Ilíada. Llegó con todo su ejército, fue malherida por Aquiles y cuando Aquiles se dispuso a quitarle el yelmo y la armadura, descubrió todo el esplendor de esta mujer, su valentía, su belleza y toda clase de atributos positivos. Y aquí es donde surge el precioso tópico del amar demasiado tarde. Aquiles se da cuenta con el cuerpo, abrazando el cuerpo ya muerto de Pentesilea, que acaba de asesinar a quien podría haber sido su mejor pareja. ¿Por qué existen estas falsas creencias acerca de las amazonas? Lo que hay que hacerle entender al estudiante y que lo aplique a su actualidad es que las amazonas representan lo que no debían ser o hacer las mujeres en la antigüedad clásica. Es decir, las amazonas reúnen todas estas características. Son mujeres solteras, independientes, parecen ser madres, digamos, negligentes, son gobernantes y belicosas, es decir, hacían unos roles que desde luego no correspondían al género femenino según la rígida y misógina mentalidad griega. Pasemos a las valquirias, a las escuderas de Odín. Las valquirias eran también unas mujeres guerreras, pero sobre todo su función era la de ser asistentes, ¿no? Una especie de asistentes especiales del dios Odín. Aparecen en la mitología nórdica y en la literatura germánica también. Aquí daba igual, podían tener un origen divino o ser hijas de reyes que luego alcanzaban la inmortalidad por sus gracias y sus atributos. En cuanto al número de valquirias, oscila según la saga o el relato en el que nos basemos, pero la mayoría de los textos coinciden en dar la cifra, que es un número mágico al fin y al cabo, el número 9. ¿Qué hacían las valquirias? Las valquirias en principio se encargaban de descender de los cielos, ¿no?, en esos imponentes caballos, para recoger a los héroes caídos en el campo de batalla. Reanimaban su alma, al menos su alma, con un beso y los conducían al Valhalla, es decir, tendrían una función psicopompa, muy similar a la de Hermes y Mercurio. Para curiosidad de los estudiantes, debemos decir que el Valhalla es esa especie de paraíso celestial que tiene aspecto de palacio, de corte, de castillo palaciego, donde los héroes y los guerreros pues son agasajados y sobre todo beben hidromiel, que es la bebida sagrada y mágica servido por las valquirias. Las valquirias no vivían exactamente en el Valhalla, sino en el Vingolf, que es una zona reservada junto a este paraíso guerrero. Claro, aquí la visión es absolutamente benévola. Las valquirias son siempre jóvenes, bellas, muy valientes y aunque tengan fuerza no pierden ni un ápice de feminidad. Visten armaduras brillantes, ¿no?, de oro, plata, bronce, de materiales nobles. Suelen llevar un yelmo alado, a veces con forma de cisne, lanza y escudo. También veneran a la diosa Freya, que era la diosa del amor, pero también era una diosa guerrera muy similar a Astarte, por ejemplo.
Y como hemos dicho antes, aparecen siempre montando a caballo, lo que nos lleva a tener que hablar de quizás la valquiria y vikinga más famosa de la literatura y del arte en general, que es Brunilda. Brunilda, la mítica valquiria y gran guerrera, que luego sería convertida en la reina de Islandia en el Cantar de los Nibelungos y que sería inmortalizada por Richard Wagner en su magnífica ópera El Anillo del Nibelungo. Dentro de las propuestas didácticas ofrecemos pues, una audición al menos de unos minutos de esta ópera. La situación avanza y como vemos la imagen de la mujer guerrera va volviéndose cada vez más positiva a pesar de que no cumplen con los roles femeninos canónicos de las épocas que nos ocupan. Las Virgo Bellatrix, la Virgo Bellatrix o la Virgen Belicosa, la doncella guerrera, sobre todo de la Edad Media y en el Renacimiento, eran unas muchachas soldados, vestían armadura, igual que sus compañeros varones, portaban armas similares, como podemos ver en las imágenes, y aunque conservan el espíritu belicoso de las amazonas, presentan unos matices muy interesantes y casi siempre en pares de opuestos, como van a aparecer en la literatura. Las hay enamoradas, andantes, delicadas a la vez que viriles, ágiles en la batalla pero discretas y sigilosas en la corte. Algunas apuestan por el amor, otras lo aborrecen. Tenemos una riqueza y una diversificación de matices psicológicos muy interesante. Se distinguen, por tanto, de las amazonas en que la motivación de la Virgo Bellatrix es muy variada y nunca busca su propio beneficio, al parecer. Intentan ayudar al amado o defienden su patria, intentan recuperar unos derechos que les corresponden, unos derechos de nobleza, o bien obedecen a un mandato divino, es decir, que no buscan la guerra simplemente por establecer un poder, como es el caso de las amazonas. En la literatura caballeresca tenemos personajes femeninos, doncellas guerreras muy célebres. Por ejemplo, en el Orlando enamorado tenemos a Bradamante y Marfisa, que son dos personajes muy opuestos. Y lo mismo nos ocurre con Herminia y Clorinda en la Jerusalén liberada, ¿no? En estos poemas épicos de los siglos XV y XVI, en plena eclosión del Renacimiento. Cuestión aparte merece Juana de Arco, que es un personaje histórico, aunque también legendario, ¿no? Aquí de nuevo se mezcla realidad y ficción, pero pesa más el verismo. Juana de Arco era hija de un rico labrador, tuvo una serie de visiones siendo muy joven, consiguió el visto bueno y la empatía del que sería el rey, y así consiguió guiar un ejército en la guerra contra Inglaterra. Siempre vestía armadura de caballero, una espada, pero ella prefería llevar un estandarte con determinados símbolos cristianos bordados, sobre todo los nombres de Jesús y de María. No obstante, fue atrapada por los ingleses y terminó siendo quemada en la hoguera, es decir, de guerrera se llegó a convertir en una mártir. Es muy similar quizá, con sus diferencias, a la figura de San Jorge. Y hoy es patrona de Francia, una de las 9 patronas de Francia, y desde luego todo un icono cultural y cinéfilo, como veremos después. En cuanto a las Onabu Geisha, ¿no? Vamos a meter algo también de Oriente, las mujeres samurái del Japón feudal. Estas no son desde luego ficticias, aunque alguna aparece en el mundo literario. Existieron de verdad y eran conocidas como las maestras del combate. Se organizaban por grupos de mujeres y protagonizaron muchas campañas bélicas junto a sus compañeros guerreros en este Japón feudal. Su periodo de mayor esplendor fue entre los siglos XV y XVI, aunque ya aparecieron mucho antes, en torno al siglo XII, y las últimas datan de ya finales del XIX, cuando empiezan a apoyar la causa sufragista, lo cual indica bastante acerca del carácter belicoso de las feministas. Es curioso porque empezaron siendo entrenadas, todo empezó porque estaban siendo entrenadas por el varón de la casa, posiblemente el esposo o el padre, para que pudieran proteger el hogar, el patrimonio familiar o incluso la comunidad, ¿no? Cuando los varones estaban en guerra o estaban fuera en otras ocupaciones.
Desde luego, las Onabu Geisha eran lo opuesto a las Ona Daigaku, que sería la esposa, el modelo de esposa ideal, una mujer más frágil, delicada, que tenía que ser muy obediente y muy sumisa y tradicional. Es curioso porque, no obstante, la diferencia de género se mantiene incluso en el uso de las armas. Por ejemplo, ellas usaban unas lanzas o alabardas con hoja curva porque así podían mantener la distancia en el combate, pero también usaban el sable corto y las kunai, que son armas arrojadizas, muy parecidas a las que usaban los ninja. Eso sí, la katana, como la conocemos, era reservada exclusivamente para los varones. Hay muchísimas mujeres samuráis conocidas, documentadas, recogidas por los documentos históricos. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de Masako Ojo, que es quizá la primera guerrera, aunque no usó ningún arma, era más bien fue una estratega política. La más célebre es Tomoe Gozen, que es porque además es nombrada en el Heike Monogatari, el poema épico del siglo XIII más famoso de Japón, de la literatura japonesa. Y quizás también muy célebre es Nakano Tateko, que fue de las últimas samuráis, que era además una mujer muy erudita y líder de un ejército femenino. Murió en combate y hay de hecho toda una estatua junto a un templo actualmente en Japón. En cuanto a las actividades o propuestas didácticas, lúdicas, pues las hemos establecido por temáticas, es decir, dividiendo cada figura de tal manera que el profesorado pueda dedicar una sesión a lo mejor únicamente a las amazonas o a cualquier otra o a dos figuras, ¿no? Dependiendo de los tiempos y de las características del alumnado, es decir, está todo muy adaptado. Mantienen una estructura muy similar, estas propuestas. Cada sesión mantiene una prueba que es de mini test, que intenta comprobar que la información se ha entendido, se ha recibido bien, se está asimilando, y además puede plantear también actividades de investigación, de debate o de resolución de dudas en el aula. Otras actividades, pues por ejemplo, pueden ahondar más en determinadas asignaturas, es decir, no solo nos centramos en 2 o 3 asignaturas, intentamos que también engloben materias de geografía, los medios de comunicación. Procuramos que estas historias las puedan trasladar a su propia actualidad, que escuchen también ópera, que se pongan en el lugar de estas mujeres, que amplíen la información alrededor de estos personajes. Incluso añadimos algo de materias religiosas, es decir, intentamos siempre englobarlo todo de una manera muy interdisciplinar, de una manera muy inclusiva, con múltiples matices, con múltiples perspectivas, que que resulten atractivas estas actividades y que el alumnado se quede con ganas de más, es decir, que siempre se quede con la sensación de que necesita saber mucho más, que la violencia de género abarca también estos otros aspectos, cómo las mujeres pueden resistir y hacer frente y levantarse ante las adversidades y los obstáculos, y que el mensaje último siempre sea: hay que combatir contra la violencia,